Thorn Calder la encontró justo cuando la lluvia acababa de retirarse, como si el cielo también hubiese decidido apartarse de lo que estaba ocurriendo allí. Una rama gruesa de un viejo árbol de algodón se doblaba peligrosamente bajo el peso de un cuerpo colgado boca abajo. La cuerda se hundía con crueldad en los tobillos de la mujer, la piel amoratada, inflamada, marcada por horas de dolor que no habían sido pensadas para sobrevivirse. Su cuerpo estaba arqueado en una postura antinatural, forzada por el tiempo y el sufrimiento. La espalda vencida, como si hubiera resistido demasiado antes de rendirse al agotamiento. Sus piernas largas, fuertes, claramente acostumbradas al trabajo duro, estaban cubiertas de cicatrices antiguas, heridas mal cerradas, y rastros de sangre seca que se habían oscurecido hasta volverse casi negras sobre la piel. El agua de lluvia seguía cayendo lentamente desde sus pies, gota a gota, mezclándose con el lodo rojo frente al porche de Thorn. Él permaneció inmóvil, con el cuerpo rígido y la mente atrapada en una sola pregunta que no encontraba respuesta. ¿Qué clase de castigo era ese? ¿Quién podía decidir colgar a alguien de cabeza como si no fuera humano? Thorn entendió algo con absoluta claridad en ese instante. Si se daba la vuelta ahora, si fingía no haber visto nada, el sol del mediodía terminaría el trabajo. Nadie lo señalaría, nadie haría preguntas. Él seguiría con vida, seguiría invisible, seguiría a salvo. La joven apenas se movió. Sus ojos se abrieron un poco, oscuros, profundos, sin rastro de súplica. No había lágrimas, ni miedo evidente. Su respiración era irregular, rota, cada bocanada de aire subiendo desde lo más profundo de sus pulmones, como si rasgara el interior de su pecho. Cuando sus miradas se cruzaron, ella entreabrió los labios. Su voz salió áspera, tan dañada que sonaba como el viento desgarrando una garganta herida. Si quieres, hazlo. El silencio que siguió fue denso, pesado, como plomo suspendido en el aire. Después, ella continuó con lentitud, como si cada palabra le costara una parte de la vida. De cualquier forma, no puedo defenderme. Thorn tragó saliva con dificultad. Sabía exactamente a qué se refería. No se trataba solo de la cuerda. Su mano se movió, casi por instinto, hacia el cuchillo colgado en su cinturón, el mismo que había usado durante años para sobrevivir sin meterse en problemas. La hoja brilló bajo la luz pálida que dejó la tormenta. Thorn no pronunció una sola palabra. Cortó la cuerda. El cuerpo cayó de golpe, pesado, frío, directo en sus brazos. En ese instante, Thorn Calder comprendió algo con una claridad absoluta. Desde ese día, esa tierra jamás volvería a dejarlo vivir en paz. Antes de que la historia continúe, es un gusto enorme tenerte aquí. Puedes suscribirte al canal para que volvamos a encontrarnos. Ahora, tómate tu té con calma, ponte cómodo. Y si no te molesta, dime qué hora es y desde dónde estás escuchando. Thorn no la llevó a la casa de inmediato. La recostó sobre la tierra húmeda, bajo el techo del granero, donde el olor fuerte del heno y el estiércol de caballo era lo suficientemente intenso como para ocultar el rastro metálico de la sangre. Solo después de asegurarse de que no hubiera huellas extrañas alrededor de la cerca, Thorn Calder se agachó con cuidado. Observó el suelo húmedo, la tierra removida, los postes viejos marcados por años de viento y polvo. Cuando estuvo seguro de que nadie más había pasado por allí, deslizó lentamente los brazos bajo los hombros de la joven y la levantó con esfuerzo. Pesaba más de lo que había imaginado, no por su estatura ni por su complexión fuerte, sino porque su cuerpo se había endurecido tras pasar horas colgada boca abajo. No emitió ningún gemido, ningún quejido. Solo dejó escapar respiraciones irregulares, cortadas, como si cada aliento tuviera que abrirse paso a la fuerza. Thorn la colocó con cuidado sobre un montón de paja dentro del granero, y cerró la puerta del altillo solo lo suficiente para bloquear la mayor parte de la luz. Un rayo delgado se coló entre las tablas, iluminando su rostro oscurecido por el sol y los moretones profundos alrededor de sus tobillos. Trajo agua en un recipiente viejo
y comenzó a limpiar la sangre seca de sus piernas, con movimientos lentos, sin prisa, como si el tiempo allí dentro se hubiera detenido. Cuando sus manos tocaron la piel de Sari, su cuerpo reaccionó con un leve sobresalto, el reflejo automático de alguien más acostumbrada a los golpes que al cuidado. «Está bien», dijo él en voz baja, solo una frase, sin explicaciones. «Tranquila». Después guardó silencio. Thorn Calder había tenido una familia alguna vez. En esa pequeña casa de madera hubo risas, voces, calor humano. Luego llegó la enfermedad. Después un invierno cruel, de esos que no perdonan a nadie. Al final, lo único que quedó fue una costumbre. Mantenerse al margen, no llamar la atención, no involucrarse jamás, no mirar, no preguntar, no intervenir. Pero ese hábito murió aquel día, al pie del árbol de algodón. Thorn envolvió los tobillos de Sari con tela limpia, lo suficientemente floja para que la sangre pudiera volver a circular. Ella abrió los ojos otra vez y lo miró fijamente durante un largo momento. No había miedo, tampoco gratitud, solo una evaluación silenciosa. «Si muero», susurró ella. «Tú mueres, yo también», respondió Thorn con un leve movimiento de cabeza. «Lo sé». Acercó el rifle, se sentó con la espalda apoyada en la pared del granero y esperó. No la estaba vigilando a ella, estaba vigilando lo que había afuera, y lo que estaba afuera era lo que mataba a la gente. La lluvia que siguió a la tormenta se disipó por completo. La noche del oeste cayó tan silenciosa que Thorn podía escuchar los latidos de su propio corazón. No durmió. Cada sonido lejano lo mantenía alerta. El canto de un búho, una rama rompiéndose. Incluso el resoplido imaginado de un caballo hacía que apretara el rifle con más fuerza. La respiración de Sari se volvió más estable cuando la madrugada empezó a asomarse. Cuando la primera luz del amanecer se filtró entre las rendijas de madera, Thorn se levantó antes de salir. Se volvió hacia ella y habló despacio, con firmeza. «Si despiertas antes que yo, no corras». Hizo una pausa. «No queda ningún lugar al que huir ahí afuera». Ella no respondió. Pero cuando él cerró la puerta, su mano se cerró suavemente alrededor de un trozo de paja bajo su espalda, como alguien que acababa de decidir quedarse un día más. Thorn despertó cuando el sol ya estaba alto. La luz entraba con fuerza por las rendijas del altillo, cayendo directamente sobre el tobillo vendado de Sari. Ella se movió, tensó el cuerpo, y luego retiró lentamente la pierna. La sangre había empezado a circular de nuevo, y el dolor ardía como brasas encendidas. Afuera, Thorn estaba sentado, afilando un cuchillo viejo. El sonido del metal contra la piedra era constante, lento, casi rítmico, como una respiración controlada. Cuando escuchó movimiento detrás de él, no se giró. «Ya despertaste», dijo con calma. Sari se incorporó despacio, apoyando la espalda contra la paja, observándolo en silencio. Pasaron varios segundos, tal vez más, antes de que Sari lograra hablar. Necesitó tomar aire un par de veces, como si su voz tuviera que abrirse paso entre el dolor acumulado. Cuando finalmente habló, su tono era bajo, áspero, casi gastado. «¿Cortaste la cuerda?» Thorn Calder asintió sin decir nada más. Sí. No hubo preguntas. No hubo explicaciones. El silencio volvió a ocupar el espacio entre ellos, largo y denso, hasta que ella encontró fuerzas para continuar. Me colgaron para que recordara cuál era mi lugar. Las palabras cayeron en el aire como una piedra arrojada a un pozo seco. Sari relató lo ocurrido en fragmentos breves, pausados, como si cada frase tuviera un precio que pagar. Contó que era nieta de un antiguo jefe apache, un hombre que había guiado a su gente con normas y honor, no con miedo. Cuando él murió, el poder pasó a otras manos más duras y menos limpias. El nuevo jefe la quiso como concubina, no por deseo, sino para demostrar que la sangre antigua había sido sometida. Sari se negó. No gritó,
No intentó huir. Simplemente dijo no, con firmeza. Contó que la colgaron de un árbol frente a todos, para que las demás mujeres lo vieran, para que aprendieran a callar. Thorn dejó de afilar el cuchillo y la miró con atención. «¿Y te dejaron ahí?», dijo él, más como confirmación que como pregunta. Sari asintió. Hasta que suplicara. Hizo una pausa breve. Pero no supliqué. Su voz no tembló. No había rabia, solo cansancio. Thorn se puso de pie y dio unos pasos hacia el interior del granero. Por primera vez desde que la había bajado del árbol, la miró de frente. «Si regresan», dijo con calma, «ya no serás la víctima». «Lo sé», respondió Sari. «Me convertí en traidora en el momento en que dije no». El silencio volvió a imponerse. Luego ella alzó la vista. Sus ojos eran oscuros y claros al mismo tiempo, de una franqueza inquietante. «No me debes nada. Si decides entregarme, lo entenderé». Thorn desvió la mirada hacia la cuerda vieja, tirada en una esquina del granero. Estaba deshilachada, manchada de lodo y sangre seca. «Ya corté la cuerda», dijo. Hizo una breve pausa. «Es demasiado tarde para volver atrás». Sari cerró los ojos. No fue por alivio, sino porque, por primera vez, una decisión suya no pendía sobre su cabeza como un hilo a punto de romperse. Al tercer día, empezó a ponerse de pie. No pidió ayuda. No avisó. Apoyó las manos contra la paja y se incorporó lentamente, como probando si su cuerpo aún respondía. El tobillo seguía hinchado. La venda estaba empapada de sudor, pero ella no emitió ningún sonido. Thorn estaba reparando una parte rota de la cerca cerca del granero. Al escuchar pasos, la miró solo una vez y volvió a golpear con el martillo. No la detuvo. Él no le dijo que descansara. En ese lugar, lejos de cualquier pueblo y de cualquier compasión aprendida, la regla era simple. Si podías mantenerte de pie, entonces trabajabas. Sari cruzó el umbral y salió al patio sin pedir permiso, como si ese espacio también le perteneciera desde siempre. La luz del sol cayó de lleno sobre su espalda, revelando las marcas desvanecidas del látigo que aún no habían terminado de desaparecer. Eran cicatrices que hablaban sin palabras. Sari se agachó, tomó un trozo de madera caído y lo cargó sobre el hombro. El movimiento fue rápido, seguro, propio de alguien acostumbrada al trabajo pesado, de alguien que había aprendido a usar el cuerpo como herramienta mucho antes de aprender a confiar en otros. Thorn Calder lo vio y no dijo nada. Durante todo el día trabajaron uno junto al otro, sin intercambiar órdenes ni comentarios innecesarios. Thorn reparó la cerca, clavando tablas viejas, tensando alambre oxidado, devolviendo forma a lo que el tiempo había doblado. Sari cargó leña. Cuando el barril de agua estuvo lleno, fue ella quien lo movió primero. Cuando la tierra se endureció bajo el sol, fue Thorn quien cavó. No hubo jerarquías ni instrucciones. Cada uno hacía lo que hacía falta, como si ese entendimiento hubiera existido desde antes. Al llegar el mediodía, Thorn colocó un pedazo de pan de maíz y carne seca sobre una caja de madera. Sari comió en silencio y asintió una sola vez. No hizo falta nada más. Ese gesto bastó. Por la tarde, el viento de la llanura se levantó con fuerza, arrastrando polvo rojo por todo el patio. Sari se arrodilló para mezclar lodo y reparar una pared del granero. El barro se le pegó a los brazos, se le enredó en el cabello. Thorn le pasó el cuchillo viejo para raspar el exceso. Cuando sus manos se rozaron, ninguno se apartó, no por deseo, sino porque ya no había motivo para temerle al contacto. Al caer la noche, se sentaron en el porche. Thorn encendió un cigarro. Sari afiló una hoja pequeña. El sonido suave del metal contra la piedra se mezcló con el canto de los insectos, creando una calma extraña, casi frágil. Después de un rato, Sari habló, muy despacio. Ese día, hizo una pausa breve. Te dije que siguieras adelante. Thorn no giró la cabeza. Sí, lo hiciste. No hacía falta, respondió ella asintiendo.
Ya lo sabías. No preguntó nada más. Esa respuesta tenía peso. Aquella noche, mientras el viento se colaba por las rendijas de la madera, Sari durmió profundamente. No hubo sueños. No hubo sobresaltos. Afuera, Thorn caminó despacio alrededor de la propiedad, revisando la cerca, observando el camino de tierra que se perdía en la distancia. Sabía que la cuerda no había sido realmente cortada. Solo había sido reemplazada por algo más delgado, pero mucho más difícil de romper. A la mañana siguiente, Sari se levantó antes que él. Cuando Thorn salió, la parte más débil de la cerca ya había sido reforzada. Sari estaba allí, sacudiéndose el polvo de las manos, esperando que él lo notara. Thorn miró el trabajo y asintió. Nadie dijo gracias, pero desde ese día en adelante, nada volvió a ser igual. Trabajaban como si aquel rancho les hubiera pertenecido desde siempre a los dos. No había discusiones ni acuerdos hablados. Simplemente se movían con la naturalidad de quienes comparten el mismo peso. La primera señal de que algo estaba por cambiar no vino de los Apache. Vino de un caballo. Aquella mañana, Thorn Calder descubrió huellas recientes de cascos sobre el camino de tierra que pasaba frente al rancho. No eran profundas ni desordenadas. No mostraban prisa ni huida. Eran marcas limpias, calculadas, propias de alguien que vigilaba, no de alguien que escapaba. Se agachó, pasó los dedos por la tierra aún fresca, y luego cubrió las huellas con arena, como ya lo había hecho otras veces. No dijo nada a Sari. No hacía falta. Para la tarde, el viento ya había cambiado de dirección. Un olor extraño comenzó a flotar en el aire. El humo tenue de una fogata que no pertenecía a colonos ni a viajeros comunes. Sari se detuvo en los escalones del porche, con la mirada fija en la línea lejana de los árboles. Su cuerpo se tensó de inmediato, como un arco a punto de soltar la flecha. «Lo saben», dijo en voz baja. Thorn asintió. «Sí». Ninguno de los dos volvió a hablar. Cuando el sol rozó la cima de la colina, aparecieron 3 jinetes Apache. No llevaban pintura de guerra ni armas en alto. Se detuvieron justo fuera de la cerca, lo suficientemente cerca para presionar, pero no para provocar. El que iba al frente habló con voz seca y contenida. «La mujer que fue colgada, ¿está aquí?» Sari dio un paso al frente antes de que Thorn pudiera detenerla. Se irguió, sin bajar la cabeza. «Estoy aquí». Thorn se movió para colocarse a su lado. El Apache lo miró sin ira, solo con una frialdad distante. «Ella fue castigada», dijo. «Tú cortaste la cuerda. Eso fue una interferencia con nuestra ley». Thorn respondió despacio, midiendo cada palabra. «Solo corté lo que nunca debió sostener a un ser humano». Un silencio largo se extendió entre ellos. El viento hizo crujir las tablas de la cerca. «No lo dejarán pasar», dijo el Apache. «No todos». Luego giraron sus caballos y se marcharon. No hubo amenazas. No hicieron falta. Esa noche, Thorn cavó hoyos poco profundos detrás del granero, enterrando cualquier cosa que pudiera llamar la atención. Sari lo ayudó a colocar sacos de arena contra las ventanas. Nadie dio órdenes. Ya habían elegido el mismo lado. Cerca de la medianoche, volvieron a escucharse cascos, esta vez desde el camino que venía del pueblo. La luz de los faroles parpadeó más allá de la cerca. 2 hombres a caballo se detuvieron frente a la entrada. Un distintivo brilló bajo la luz del fuego. The Iron Ward. «Hemos oído cosas», dijo uno de ellos. «Estás ocultando a una Apache que fue castigada por la ley tribal». Thorn los miró directamente a los ojos. No lo negó. Sari permaneció detrás de él, con una mano apoyada sobre el mango de su cuchillo. Los hombres observaron el lugar en silencio y luego se miraron entre sí. Uno sacó un cuaderno y escribió algo con rapidez. «La ley no está de tu lado en esto, Calder», dijo el otro. «Volveremos». Cuando se alejaron a caballo, el patio quedó sumido en un silencio sofocante, espeso, como si el aire mismo se hubiera detenido.
Sari habló muy despacio, casi en un susurro, sin mirarlo de frente. Si quieres detenerte, todavía hay tiempo. Thorn Calder observó su pedazo de tierra dura y reseca, la cerca remendada, el granero marcado por los años, la casa de madera castigada por el sol y el viento. Negó con la cabeza. No, dijo. Hizo una pausa breve. No ahora. Lo sabía con una certeza absoluta. Desde ese día, cada jornada tranquila sería tiempo prestado. Regresaron cuando el sol aún estaba suspendido a mitad del cielo. Esta vez no eran 3. Casi 20 jinetes apache formaron un semicírculo frente a la cerca, cerrando el espacio como una marea silenciosa. No había pintura de guerra. No hubo gritos. Su silencio pesaba más que cualquier amenaza abierta. En el centro del grupo, montado con la espalda recta, se encontraba el jefe actual de la tribu. Sus ojos eran fríos, impenetrables. Vestía cuero adornado con cuentas de hueso blanco que brillaban bajo la luz del día. Thorn permaneció de pie en el porche. No llevaba un arma en las manos. Simplemente estaba allí, firme. Sari salió un momento después y se colocó detrás de él. No se escondió. No bajó la mirada. Las piernas que una vez habían sido colgadas, ahora se mantenían firmes sobre la tierra de otro hombre, y no pidió permiso por ello. El jefe habló primero. Cortaste la cuerda de la tribu. Thorn asintió. Lo hice. Escondiste a alguien que había sido castigada. Lo hice. No ofreció justificación, no dio excusas. Algunos guerreros fruncieron el ceño. El jefe giró entonces su mirada hacia Sari. Nieta del que murió, dijo. Fuiste perdonada por el honor de su nombre. Hizo una pausa. Y rechazaste el lugar que te fue concedido. Sari alzó la cabeza. No soy algo que se entregue. Un murmullo recorrió el semicírculo. No era rabia, era duda. Entonces habló Thorn. Su voz fue baja y firme. La colgaron no por la ley, sino para matar otra vez a los muertos. El aire se congeló. El jefe giró bruscamente hacia él. ¿Qué sabes tú del que murió? Thorn no apartó la mirada. Nunca lo conocí. Pero sé cómo se ve cuando alguien usa el nombre de la ley para aplastar a alguien más débil. Un guerrero anciano avanzó medio paso. Alrededor de su cuello colgaba un pedazo de hueso gastado, la señal de quien había cabalgado junto al antiguo jefe. Esta muchacha, dijo, fue criada por él. Hizo una pausa pesada. Él no colgaba a las mujeres para enseñarles a guardar silencio. El silencio se extendió como una sombra. El jefe apretó las riendas de su caballo y miró alrededor. Los ojos que lo rodeaban ya no mostraban la misma seguridad. En ese instante, 2 jinetes se aproximaron desde el camino que conducía al pueblo. The Iron Ward apareció con el balanceo lento de sus faroles. La luz temblorosa dibujaba sombras largas sobre la tierra, y los distintivos brillaban con un resplandor frío, casi desafiante. Uno de los agentes habló, con voz firme y medida. Thorn Calder, estás bajo sospecha por ocultar a una apache que fue castigada. Nadie desenfundó un arma. El jefe giró la cabeza hacia los hombres de The Iron Ward y luego volvió la mirada hacia Sari. Por primera vez desde que había llegado, vaciló. Nosotros decidiremos, dijo al fin. No el hombre blanco. Los agentes observaron el círculo y comprendieron de inmediato. Allí, su ley no pesaba nada. Thorn permanecía entre 2 mundos, sin pertenecer por completo a ninguno de ellos. Solo tenía una certeza. Cuando el honor de los muertos se arrastra a la luz, nadie se va sin dejar algo atrás. Nadie sacó un arma. Y eso fue lo que volvió aquel momento más peligroso que cualquier tiroteo. El jefe actual de la tribu guardó silencio durante un largo rato. Su mirada recorrió los rostros que lo rodeaban en el círculo de caballos. Eran los mismos hombres que antes inclinaban la cabeza ante sus órdenes. Ahora comenzaban a apartar los ojos. El guerrero anciano, con el hueso gastado colgando del cuello, habló de nuevo.
Esta vez no miró al jefe. Miró directamente a Sari. «Tu abuelo», dijo despacio, «murió a caballo, defendiendo la frontera del norte». Hizo una pausa. No dejó hijos varones, pero dejó su honor. Luego se volvió hacia los demás. Y hoy, ese honor fue colgado de un árbol. Los murmullos se propagaron, ya no como susurros. La vergüenza recorrió el círculo como una ola. Sari permaneció erguida. No lloró, no suplicó. Les permitió ver, sin palabras, lo que habían hecho. El jefe apretó la mandíbula. «La ley sigue siendo la ley», dijo. «Una ley no vive si los muertos le dan la espalda», respondió uno de los ancianos. Las palabras cayeron como un golpe de martillo. Otro anciano avanzó su caballo apenas un paso. Luego otro. Lentamente. Comenzaron a verse asentimientos alrededor del círculo. El poder se estaba escurriendo de las manos del hombre que lo había sostenido con demasiada fuerza. Al final, el jefe bajó la mirada. No fue rendición, sino la comprensión de que ya había perdido. «La muchacha», dijo a Sari con voz seca. «La tribu se equivocó». Solo una frase, pero lo bastante pesada como para cambiarlo todo. Luego se volvió hacia Thorn Calder. «Salvaste a alguien que fue castigada injustamente». Hizo una pausa. «Bajo las leyes antiguas, estás protegido». Thorn no respondió. Sabía que esas palabras no venían sin precio. Otro anciano habló entonces. «La tribu responderá por ella». Miró a los agentes. «Y ustedes, hombres blancos, no pueden llevárselo por esto». Los agentes de The Iron Ward, aún fuera del círculo, intercambiaron miradas. Uno abrió su cuaderno, el otro escupió al suelo. Lo entendieron. El tratado antiguo acababa de ser invocado, pero el jefe no había terminado. Volviéndose una vez más hacia Thorn, dijo: «Ya no serás invisible». Thorn asintió. «Nunca quise serlo». Mientras el círculo de jinetes comenzaba a deshacerse y los caballos se alejaban poco a poco, Sari soltó por fin un aliento largo y profundo. No era alivio, era puro cansancio, el peso acumulado de días y años que por fin encontraba salida. Thorn Calder recorrió con la mirada su tierra. La cerca irregular, el granero castigado por el tiempo, el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Comprendió entonces que, a partir de ese momento, cada paso que diera sería observado. Sari habló en voz muy baja. «Regresaron por mi culpa». Thorn negó con la cabeza. «No», dijo. «Regresaron porque ya no podían soportar que los muertos los siguieran mirando». Hizo una pausa. «Y aquí, en el oeste, ese tipo de victoria siempre se paga caro». La lluvia llegó 3 días después. No fue una tormenta violenta, sino una llovizna constante, paciente, lo suficiente para ablandar la tierra cuarteada alrededor del rancho. Thorn se quedó de pie en el porche, dejando que el agua empapara su camisa. No se apresuró a entrar. En esas tierras, la lluvia siempre merecía ser esperada. Sari salió y se colocó detrás de él. El tobillo ya no estaba inflamado, aunque la marca de la cuerda seguía visible. Un anillo tenue de memoria que se negaba a desaparecer. Se puso a su lado, sin tocarlo, pero lo bastante cerca como para compartir el mismo silencio. «La tribu no volverá», dijo. «Al menos, no para colgarme». Thorn asintió. «Lo sé». Permanecieron en silencio, observando cómo la lluvia caía sobre los campos secos. La tierra se oscureció poco a poco. El aire se llenó del olor a humedad, del aroma de algo que podía crecer si se le daba tiempo y paciencia. Semanas después, algunos apache comenzaron a detenerse en el rancho. Traían pieles, sal y hierbas. A cambio, obtenían grano, pedazos de metal y el derecho a descansar un rato. Thorn nunca colgó un letrero. Simplemente abría la reja. The Iron Ward también regresó. Esta vez se quedaron más tiempo al otro lado de la cerca, escribiendo más notas, observando sin hacer arrestos, pero sus miradas decían lo suficiente. El nombre de Thorn Calder ya estaba marcado,
Esa noche, Sari preguntó en voz baja, ¿te arrepientes? Thorne encendió un cigarro, con los ojos fijos en el brillo rojo de la punta. De algunas cosas. Si te arrepintieras de todo, no habrías llegado hasta aquí. Sari asintió. Entendía ese tipo de respuesta. No hablaron del futuro. No hacía falta. Llegó la mañana. Llegó el trabajo. Reconstruyeron el altillo de heno. Thorne cavó una zanja para llevar agua. Cuando el viento soplaba con fuerza, ataron el techo juntos para que no saliera volando. Una tarde, Sari dejó su cuchillo pequeño sobre la mesa. La hoja estaba bien afilada. «Aquí», dijo. «Ya no necesito llevarlo conmigo». Thorne no respondió. Solo empujó el cuchillo a un lado, dejando el espacio entre ellos despejado. Ese espacio no era una promesa, no representaba un juramento ni un destino sellado. Era simplemente un lugar para respirar, para existir sin presión. Para cuando llegó el otoño, el rancho ya contaba con un pequeño cobertizo para caballos, levantado con paciencia y manos cansadas, tabla por tabla. Cada vez pasaba más gente por el lugar, pero hablaban menos. Allí, el silencio no era incomodidad, sino respeto. Una tarde avanzada, cuando el sol apenas rozaba la cresta de la colina, Sari se detuvo junto a Thorne Calder. Las sombras de ambos se alargaban sobre la tierra húmeda, extendiéndose como raíces. «Tal vez», dijo ella, «la paz no llega rápido». Thorne asintió despacio. «Pero llega», respondió, «si no te das la vuelta». Permanecieron juntos, mirando hacia el cielo abierto, sin necesidad de decir nada más. En una tierra que durante años solo conoció la soledad, se había levantado un hogar. Y eso era suficiente. La historia que acabas de escuchar contiene elementos ficticios creados y reinterpretados con ayuda de la inteligencia artificial, no para distorsionar la historia, sino para permitirnos asomarnos a un fragmento del viejo oeste americano. Un lugar donde las personas vivían entre la dureza del entorno, las decisiones difíciles y el precio que debían pagar por ellas. Mi único deseo es compartir algunas lecciones silenciosas sobre la bondad, el amor y el valor. Principios que siguen siendo igual de importantes hoy. En esa tierra áspera, muchas veces se confundía la fuerza con la bondad. Los fuertes portaban armas, tenían leyes y multitudes de su lado. Los bondadosos, en cambio, solían tener solo su conciencia y una elección solitaria. La bondad rara vez aparecía en momentos seguros. Surgía cuando nadie miraba, cuando apartarse habría sido mucho más fácil. No pedía aplausos, no buscaba reconocimiento y no prometía recompensa alguna. Las personas bondadosas no lo eran porque creyeran que el mundo cambiaría, sino porque sabían que, si no actuaban así, no podrían vivir consigo mismas. En el viejo oeste, hubo hombres que entendieron perfectamente cuánto podía costar la bondad. Sabían que ayudar al marginado podía significar perderlo todo. La paz, el nombre, incluso la vida. Aún así, extendían la mano, no para convertirse en héroes, sino para conservar una parte de sí mismos que aún no había sido enterrada bajo el polvo y el tiempo. La verdadera bondad nunca es ruidosa. Vive en los momentos en que alguien se niega a atar otra cuerda, se niega a mirar hacia otro lado, se niega a aprovecharse solo porque puede. La mayoría de las veces, los bondadosos no reciben una recompensa justa. Lo que obtienen es algo mucho más pequeño. La posibilidad de mantenerse de pie en un mundo que insiste en que inclines la cabeza o des la espalda. Tal vez no transformen el mundo, pero gracias a ellos, la esperanza no se ha extinguido por completo. Y en ocasiones, solo eso basta. Una victoria silenciosa que da fuerzas para seguir caminando. Comenta el número 1 si te gustó esta historia y no olvides suscribirte al canal para apoyarme. Los quiero mucho, queridos oyentes de Amor Prohibido del Oeste.